¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Bien, aquí otra vez, gente. Saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor, pasándosela muy bien. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y en esta ocasión, ¿es una recomendación, Adán? Es una recomendación que ya lleva un buen de tiempo que nos la pidieron. Ok, la banda se llama Vital Remains y son compatriotas acá de Norteamérica. Así es. Que tocan, según esto, death metal. Ok. Death metal, ellos son de Providence, en Rhode Island. Vientos huracanados. Y señores. la banda está formada por Tony Lázaro, que es el de los miembros, es el único que queda de los fundadores, ¿no? Ah, pues es clásico, ¿no? Siempre el fundador, si quiere seguirle, tiene que estar pues jalando, ¿no? Nuevos músicos, pero bueno, ¿desde qué año están, Adán? Desde 1988, ya 30 años. Ya más, ¿no? Ya más de 30, 30 años. 30 años. 30 años, señores. 30 años. No es fácil, ¿eh? No. Aquí el que lleva más tiempo es el Tri, ¿no? Ya que 50 años, lleva para 50 años. Está pesadón, pero bueno, qué bueno que sigan en el rock and roll, como sea. Ahí andan haciendo música y eso es lo que cuenta, señores. Vamos a escuchar a Vital Remains. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama The Christianized, que es como descristianizado. The Christianized. Ajá. Okay. Que sus letras, según lo que estaba yo leyendo, se caracterizan por tirarle a ser antirreligiosas. No, pues sí, de hecho el puro título es como descristianizarse, ¿no? Algo así. Algo así acá en español mexicano. Pero bueno, vamos a escuchar a Vital Remains con... ¿Cómo dijiste, Adán? The Christianized. The Christianized, señores. Vamos a ver qué tal. No había video tampoco oficial. No. Entonces vamos a ir leyendo la letra y escuchando la música a ver qué tal, señores. Vámonos. Luego. Poder. Ahí está el death metal. Sí, más como unos gritos agónicos. Sí, se oyen como unas súplicas, ¿no? Esos sí van bien tupidos, ¿no? Ellos iban rudos. Sí, ellos iban a todo lo que da. Excelente ese cambio, señores. Era aparte ya un respiro para el baterista, ¿no? Porque sí iba tupido. Sí, la letra es de principio a fin una crítica a la religión. Ya regresan otra vez al poder. Bueno, el baterista, no pierde el hilo. Aparte sí, no sé si los escuchas, pero al fondo siguen como unos platillazos. Ah, sí, bien paneaditos los platos. De este lado como unos China, Splash, Crash, realmente no sé qué sea, pero un China sí es seguro. Está el solito. Muy bien. Muy bien ese cambio. Digo, la preparación estuvo pesada, entonces hay que ver cómo está el solo, ¿no? Suena bonito. Sutil, ¿no? Sí.
Estuvo bueno eso. Pensé que ahí iba a haber otro solo, pero no, ya se pasaron luego otra vez como que al verso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, van adornando, ¿no? Al final van adornando. Finalmente lo que pensé que era la preparación fue el solo, ¿no? Me sorprende el baterista porque va metiendo muchos detalles. Sí, el baterista está pesado. Les digo que el baterista. Sí, el baterista es bueno. Respira una vez más, lejos de la sombra de Dios. Al parecer ahí va el final. Vamos a ver qué sigue. Otro. Bien. No, yo pensé que ya iba a acabar, pero no, Igual puede ser por la letra. Pero yo veo que se está repitiendo, ¿no? La letra. Uh-huh. Bien. Niego a Dios y toda la religión, dice. Así lo dice tal cual en su letra. Creo que por eso, de lo que leí, es que por eso dicen que son blasfemos. No. Ahora sí parece el final. Vamos a ver, porque como que le dieron mucha vueltita, ¿no? A los versos. Sobre todo creo que aparte de que se repiten los compases, ajá, creo que la voz sí lo vuelve un poco cansado. Así es, un poquito, pero bueno, vamos a esperar a ver qué. Sobre todo pienso que faltaron un poquito de elementos, ¿no? En esos compases que se repitieron un poco. Descristianizar.
Pensé que la iban a terminar. Sí, a mí también ya... ahorita les digo que acabe, señor, porque no sé si todavía va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas. Digo, las guitarras van bien, pero igual van repitiendo ya lo mismo. La voz pues igual, ¿no? Ahí ya regresó al principio. Ya está todo el poder ahí ya para salir, yo creo. Parece como una voz, ¿no? Como narrando algo. Ajá. Ahora sí, señores. De cristianizar, de cristianize. Descristianizar. De Vital Remains. Vital Remains. Ahí está, señores. Sí, un poco larga la canción. Es de esas canciones que piensas que ya va a acabar, pero no. Ajá. Sigue. Y ya va a acabar, pero sigue. Y ya va a acabar, pero sigue. Y no le veo el caso. No le veo mucho el caso. Porque es una buena pieza, pero hasta cierto punto. Cuando ya empieza a darle vueltas y a darle vueltas, siento que se pierde lo entretenido que era. Quizá lo que le puede hacer daño a la canción, a lo mejor. O lo que le hace, porque ya realmente ya está ahí, ¿no? Es que no es tanto que repitan tanto los mismos compases, sino que no le vayan agregando algunas cosas, ¿no? Sí, pues ahí está el detalle. Para que se vuelva una canción más entretenida. Así es. Posiblemente, si no durara tanto, sería más, pues mejor. Sí, no, mejor. Pues realmente es a lo que me refería, ¿no? De que no le veo el caso estar dándole vueltas y vueltas cuando ya todos los elementos fueron explotados. Entonces hay un momento en el que dices, ahora sí ya va al final. No. Y otra vez, y te quedas, pues ahora ¿dónde va, no? Y cuando ves que repite y repite, valga la redundancia, es cuando te quedas, no, pues ya tuvo que haber acabado, ¿no? Porque dura mucho y como que ahí sigue. Pero para mí los primeros 4 minutos y medio, 5 minutos, se me hicieron muy buenos. Sí. De ahí como que les digo, ya empieza uno como que, híjole, pues ¿qué pasó, no? Ya, ¿qué sigue, no? ¿Qué elemento más me vas a Sobre todo dar, porque algo que creo que no, desde mi punto de vista, creo que no le ayuda mucho también es la voz. Que aunque vayan haciendo cambios de ritmo, la voz sigue sonando igual. Así es. No, como que no agrega elementos en la voz tampoco. Y eso hace que también suene muy pareja hasta cierto punto la canción. Así es. Yo creo que el que sobresale más me parece que es el baterista. El baterista es bueno, porque aguanta, pero digo, sí le dan sus respiros. Pero a mi parecer sí es muy buen baterista. Porque de lo que sí alcancé a notar o a distinguir fue que el baterista sí, en cada compás él sí iba agregándole a lo mejor pequeñas cosas como pegarle un platillito, pero se notaba y hacía la diferencia. Y no, caso contrario a, por ejemplo, los guitarristas que como que sí iban repitiendo lo mismo y lo mismo. Sí, son bonitas sus, lo que trabajan. Lo que trabajan está bonito, suena bien, pero sí, llega un momento en el que igual lo empiezan a retomar y a retomar. Pero bueno, el baterista se la rifa, los guitarristas, no sé si sean 2 o 1, pero yo escucho 2 guitarras, se oyen muy bien. La voz pues es, creo, la clásica, gutural, está como que en un límite normal, ni muy exagerada ni muy suave. El bajo tiene, pues es como más parejo, ¿no, Adam? No, sí, lo escuché tan resaltante. Creo que sí va más que nada como base de acompañamiento nada más. Porque no se escuchan, bueno, yo no los percibí, no percibí detalles en el bajo. Y algo que también no alcancé a distinguir fue lo que cantaba el vocalista. Sí, no sé si es por la edición del audio, pero sí se oye un poquito bajita su voz. A veces así también ellos lo piden, ¿no? Para que sea un tanto más misterioso, oscuro. Pero bueno, si uno presta atención con audífonos, sí alcanza a distinguir ciertas cositas. Pero no al 100%. No. De hecho, yo me perdí con la letra, trataba de ver en dónde andaba y no. Sí, como que ya uno lo encontraba, sí, ¿no? Ya no. Bueno, también son las desventajas de no entender muy bien el inglés en gutural, ¿no? Porque sí hay que estar así prestando mucha atención. Y bueno, pasando a la letra, pues sí es una crítica, ¿no? Es una crítica realmente a pues la religión en general,
porque llega un momento en el que a Dios como que dice, a ver, Dios de alguna forma no me ayudó, yo estoy en las sombras, y pues, no sé tú cómo checaste. No, sí, tiene ahí una crítica bastante fuerte y real. Ajá. Es real. Porque la religión llegó a someter a los pueblos. Así es. No llegaron así de que, mira, te presento a esta deidad y pues adórala, ¿no? Llegaron derramando sangre. No, y es en general, ¿no? Ajá. Creo que todas las religiones han tenido tienen su lado oscuro. Entonces, pues sí, es tal cual como dices, o sea, no se conoce lugar, tiempo donde pues la religión o las sectas o cualquier cosa de ese tipo haya llegado a ofrecer esperanza, ¿no? La verdad, digo, es de lo que hemos aprendido con el tiempo. Entonces sí yo apoyo a Dan en lo que dice. No, y aparte pues han abusado, ¿no? De su posición. Hubo un tiempo en que, digo, está en la historia, en que la religión vendía terrenos en el cielo para que fueras apartando tu lugar, ¿no? Cuando te murieras y ya le pagabas allá a la iglesia y ya te apartaban tu lugar en el cielo. También históricamente pues los que estudian saben que la religión ha metido en el oscurantismo a la humanidad. Así es. Y eso ha hecho mucho daño. Pero bueno, ya... es que son temas extensos, muy, muy extensos, señores, que se necesitaría horas, ¿no? Sí. Horas y retomar lecturas, historias, en el cual pues no se acabarían, ¿no? Las cosas malas, pero también hay cosas buenas. Hay cosas muy buenas, hay padres, obispos, pastores, como quieran llamarle en su religión, muy buenos, muy dedicados, que pues sí han traído esperanza a su pueblo, sabiduría, conciencia, pero también lo malo es que a muchos de ellos los liquidan, los desaparecen, como quieran llamarle. El chiste es borrar ese tipo de padres. Pues ese tipo de enseñanzas que enseñan al hombre a ser libre. No de pensamiento. Sí, libre de pensamiento, no estar atado a una religión, ¿no? Así es. Y se entiende el que los conozcan como blasfemos o satánicos, porque también vienen de un país que es enteramente religioso, ¿no? No, y digo, a cualquiera que pues no crea en el Dios de cualquier religión, pues se le va a llamar blasfemo, hereje, satánico, o de ese tipo de cosas, ¿no? Por el simple hecho de pues no tener esa ideología, pero bueno, yo estoy a favor del pensamiento libre, en el cual uno puede expandirse a todo conocimiento, incluido a religiones si ustedes quieren. Entonces, ya ahí ustedes sabrán, tú sabrás, Adán, si te metes una religión estos días, a ver qué tal te va. Vendré predicándoles entonces. Ya Adán va a venir a regañarnos en vez de escuchar música. Voy a hacer a Adán el predicador. Pero bueno, señores, ya no nos vayamos por ese lado. Sí recomiendo a Vital Remains. Voy a escuchar otras canciones a ver qué tal están. Digo, esta sí me gustó, pero me hubiera gustado más que hubieran tenido un alto en el momento preciso. Para que no uno se quede así como que, ay, mira, ya está todo el poder, ya va a acabar, y no. Sí, te regresas, ¿no? Te regresas y te regresas. Sí, le hace daño que dure tanto la canción. Sin meter elementos. Claro está, señores. Si hubiera metido un sonido ahí de una cabra o un perro ladrando, lo que fuera distinto, pero sería distinto, se cambia, ¿no? Y ya te quedas, órale, eso ya sonó distinto. Pero bueno, ahí está Vital Remains con la canción, ¿cómo se llamaba esta? The Christianize. The Christianize, descristianizar. Ahí está, señores. Díganos qué opina, si les gustó o no les gustó. ¿A ustedes les gusta que sea así un poco más repetitivo esto del death metal? ¿O también les gusta que tenga todo preciso, ¿no? Bien acomodadito, y vámonos. Ya no hay más que hacer aquí. Aparte, como última nota, ¿por qué lo digo? Porque cuando pasa eso, de que todo está bien acomodadito, te dan ganas de volverle a escuchar. Y cuando no, como que dices, ya con esa, ¿no? Sí. Con esa ya me estoy satisfecho por este día. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Nada más, vámonos. Vámonos, señores, cuídense mucho, les mandamos muchos abrazotes, los queremos, suscríbanse a nuestro canal,
poco a poco ahí vamos haciendo las recomendaciones que nos hacen. No las hacemos todas seguidas porque, bueno, hay otras canciones que, bueno, hay millones de canciones en el mundo, señores, que uno puede ir descubriendo y que igual alguna que subamos les gusta a ustedes y digan, órale, esto es mi nuevo crush, como dirían ahí en las redes sociales. Entonces vámonos, les mandamos un abrazote y ahí la vemos, señores.